Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 4. La rebelión de la rata cornuda, por Guy Halley. El fin del mundo es inminente y pocos se dan cuenta de ello. En el montañoso reino de los enanos, incluso el más robusto barbiluengo ha comenzado a dudar que sean capaces de capear la tormenta que se avecina. El camino subterráneo está plagado de manadas de orcos, goblins y skaven cada vez más numerosos. El incontenible éxodo de criaturas viles desde las tierras yermas hacia el este pone a prueba a los defensores de los pasos montañosos y escasean los aliados mientras la guerra y el horror se expanden por las tierras de los hombres. En el imperio subterráneo Skaven está cobrando forma un nuevo poder. Los gigantescos demonios rata, conocidos como señores de las alimañas, se pasean por el mundo en un número cada vez mayor y tienen un plan que garantizará el dominio de los Skaven sobre todas las demás criaturas. La rebelión de la rata cornuda ha comenzado. Prólogo. El reino de la ruina. En el más oscuro de los lugares, en el más intemporal de los tiempos, los 12 señores sombríos de la descomposición se reunieron para celebrar una funesta asamblea. Llegaron correteando entre la basura que atestaba sus dominios. Sus altas cabezas cornudas se movían furtivamente, unas veces visibles y otras ocultas por las montañas de desperdicios. La riqueza y la sabiduría de siglos, roídas, corrompidas, degustadas e inevitablemente desperdiciadas. Podía encontrarse toda clase de tesoros enterrados en la pestilente porquería, pero para las criaturas que los acumulaban carecían de cualquier valor. Los amontonaban por simple avaricia, los echaban a perder por mero placer y rápidamente los olvidaban. Así se las gastaba esta joven raza, carroñera, usurpadora, que se conformaba con instalarse en la desolación de pueblos superiores y que volcaba sus extraordinarios ingenios y vitalidades en sembrar el caos y la confusión. Los Skaven eran los verdaderos vástagos del caos, y este lugar, este fétido vertedero bajo un cielo radiante, les pertenecía solo a ellos. Era un reino recóndito arrancado del reino del caos, erigido por los espíritus de los hombres rata que lo convirtieron en su hogar. Un lugar deprimente, el reino de la ruina, un infierno que sus moradores anhelaban reproducir en el mundo de los mortales. Un señor de las alimañas es una criatura enorme, alta como un gigante, pero en el basurero del reino de la ruina no hay una escala comprensible para una mente mortal. Así pues, aunque los señores sombríos caminaban a 2 patas, a pesar de que unas fabulosas cornamentas coronaban sus cabezas, y aunque poseían un poder evidente y extraño, cuando se los veía desde lejos parecían pequeños y asustadizos, no muy distintos de las humildes criaturas de las que descendían. Se movían y eran prudentes como las ratas. Se detenían cada centenar de pasos para levantar el hocico y olisquear el aire con la maliciosa mezcla de atrevimiento y temor de las ratas. Ratas brincando en la basura del mundo. Llegaban solos o en grupos de 3, jamás en pareja, pues en un grupo de 2 la tentación de la traición era casi irresistible. A la casa de las alimañas, la gran cámara del reino de la ruina donde iba a tener lugar la reunión. Los inmortales señores de los Skaven confluían en el edificio. Según se acercaban,
y siempre después de haberse cerciorado de que nadie los veía, echaban a correr sigilosamente. Entraban por las imponentes puertas del edificio con unas prisas indecorosas, ansiosos por dejar atrás el espacio abierto que se extendía alrededor de sus muros y las terribles cosas que los acechaban. La grandiosa casa de las Alimañas era una fiel reproducción del templo de la rata cornuda erigido en el mundo de los vivos. La dominaba una torre de una altura inverosímil, recia y fea, que partía desde el indeterminado centro del edificio y desaparecía en las lechosas nubes moradas. Su parte superior se perdía en el cielo y sus muros recubiertos de mugre destellaban con los relámpagos de color esmeralda. Como todas las cosas que poseían los vástagos del caos, sin duda había sido robada a criaturas olvidadas, pertenecientes a una raza que se había considerado más refinada y elevada, y que sin embargo había sucumbido a las alimañas. Después de todo, esta cadena de acontecimientos estaba destinada a repetirse eternamente. En cierto sentido, ya lo había hecho. El tiempo no cuenta en el reino del caos. Los grandes poderes despreciaban a la rata cornuda, a quien veían como uno más de la infinita pléyade de deidades de 3 al cuarto, cuyos insignificantes dominios corrompían la pureza del caos. Y cometían un grave error. La rata cornuda había dejado de ser una criatura inferior, pues su poder había crecido extraordinariamente. Sus hijos eran legión, y unos planes cocinados a fuego lento estaban a punto de fructificar. Si algo enseñaba este espantoso lugar a los pocos que sobrevivían aquí el tiempo necesario para aprender la lección, era lo siguiente: jamás hay que menospreciar a los retoños de las criaturas inferiores. Los demoníacos señores de las alimañas, los más entregados siervos de la rata cornuda, eran tantos como sus homólogos mortales. Estaban omnipresentes en las alcantarillas y cloacas de la creación. Sin embargo, de todos ellos, solo 12 recibían la consideración de verdaderamente grandes, y el más prominente entre ellos era Lord Screech, rey de Alemaña. En el pasado había sido muchos y ahora era solo uno. A pesar de que la relación causa-efecto no se aplicaba en el reino de la ruina, al menos en un sentido comprensible para un mortal, la intención del rey Alimaña era llegar después que sus pares, con el fin de subrayar su eminencia, y él siempre actuaba de acuerdo con sus intenciones. El interior de la casa de las Alimañas era una cueva, un monumento, un vacío clamoroso, un lugar de vida y de muerte, un templo, un palacio. Todo eso, ninguna de esas cosas y muchas más. Era una burla a las leyes de la naturaleza. Los braseros ardían a la inversa y la luz verde de la piedra de disformidad condensaba en el aire viciado, se reflejaba en la multitud de cuernos del rey Alimaña. Las volutas de humo se introducían en los recipientes con los bordes dentados, donde ardía el fuego y agrandaban la masa de la magia sólida que crecía en su interior. El trozo de piedra de disformidad incrustado en la cuenca ocular vacía del demonio refulgía con compasión hacia los hermanos de camada que se cruzaban con el señor de las Alimañas. La geometría brillaba por su ausencia en la gran sala. Las escaleras se extendían sin fin hacia ninguna parte. Junto a las paredes discurrían ríos negros. En el interior de jaulas esféricas de hierro se asaban con fuego verde gatos que nunca llegaban a quemarse. En mitad de la nada se abrían ventanas que daban a lugares que no eran cercanos ni lejanos, pero que en ningún caso se hallaban dentro de los límites del reino de la ruina. Los chillidos de 1.000.000 de millones de angustiadas almas escaben formaban un insoportable coro que no dejaba oír ningún otro sonido. Rey Alimaña se movía por aquel lugar con la soltura de quien lo ha visitado en numerosas ocasiones. Doblaba esquinas inesperadas y enfilaba por pasillos secretos, con precipitación y alevosía, como la rata definitiva en el laberinto definitivo.
Los otros 11 grandes señores de las alimañas esperaban a su señor en la cámara del Consejo Sombrío, una sala que era al mismo tiempo de unas dimensiones infinitas y claustrofóbicamente pequeña. Una mesa hueca, con la forma de un polígono de 13 lados y tan vasta como la eternidad, dominaba el espacio. En el centro se extendía una pestilente masa líquida en cuyos océanos rielaban extrañas imágenes. Mientras aguardaban la llegada de su líder, los señores sombríos de la descomposición discutían e intrigaban entre ellos, o sentados en sus asientos, se lamían con largas lenguas las ralas matas de pelo mientras escuchaban a los demás, los detestaban y tramaban en secreto su asesinato. Todos los demás ya estaban presentes, de modo que solo quedaban 2 asientos vacíos. El primero, que pertenecía a Rey Alimaña, y a su lado el 13º. La cabeza de la mesa, por llamarlo de algún modo, le correspondía a la rata cornuda. Se trataba de un trono enorme, lo suficientemente grande para un dios, tallado en piedra de disformidad. La representación de su propietario observaba con siniestra majestuosidad desde la parte superior del dosel. Se decía que la gran rata cornuda podía verlos desde los feroces ojos de su perfecta reproducción. Rey Alimaña sospechaba que los vigilaba en todo momento. Después de todo, se decía para sí el señor de las alimañas, era un dios. Tal era la carga de ser el preferido de los incontables hijos de la rata cornuda. La inquietud que provocaba esa idea no era exclusiva de Lord Rey Alimaña, pero él era el que mejor la disimulaba. Como era habitual en estas reuniones, todos los miembros del Consejo Sombrío interrumpían con frecuencia sus fanfarronadas, sus diatribas y sus amenazas para mirar con el rabillo del ojo hacia el trono de la rata cornuda. Se sabía que el dios se presentaba en las reuniones, en las escasas ocasiones en las que lo hacía, de manera inesperada. El día que asistía, el olor de almizcle del miedo impregnaba el aire, y la mitad de las veces en las que eso ocurría, quedaba vacante un asiento en el consejo. El terror que las ratas demoníacas inspiraban en los Skaven mortales impedía a estos albergar la menor sospecha de que los señores de las alimañas pudieran sentir alguna clase de miedo. Pero no era así, y el corazón les aporreaba el pecho como a sus hermanos inferiores. «¡Oh, señor, aquí estoy!», exclamó Rey Alimaña mientras se enfilaba hacia su asiento, apartando patadas a varias docenas de ratas blancas y ciegas que pululaban por el suelo. De las bocas de estas patéticas y lloriqueantes alimañas brotaban excusas de señores Skaven, cuyas almas estaban condenadas a relatar eternamente sus fracasos. Las glándulas del almizcle de Rey Alimaña se contrajeron cuando tuvo que apretarse contra el trono de la reina cornuda para alcanzar su asiento. Cuando por fin llegó a él, un señor de las alimañas inferior, un miembro de la guardia de élite del Consejo Sombrío, surgió de la penumbra y le acercó el asiento para que se sentara. El demonio le lanzó una mirada escrutadora antes de sentarse, pues nunca se pecaba de exceso de prudencia en los dominios de la gran rata cornuda. A los señores de las alimañas, que trabajaban como guardias al servicio del consejo, se les había cortado la lengua para que nunca pudieran contar lo que oían, pero eso no frenaba la ambición, ni era, en aquel lugar de brujería, un impedimento para hablar. «Llegas tarde, Lord Screech», dijo con los dientes apretados Lurlox, el señor de todos los engaños, siempre envuelto en sombras. Era el número opuesto de Rey Alimaña y, por lo tanto, su segundo máximo rival. Al menos, así era el caso cada 3 reuniones, cuando Lord Vestirix, que ocupaba la 4ª posición, sustituía a Lurlox en ceremoniosa oposición a Rey Alimaña. Así estaba grabado que se hiciera en el gran pilar negro que crecía en la torre. Las leyes que regían a los mortales señores de la descomposición eran desesperadamente enrevesadas, pero nada tenían que envidiar a las que dictaban las políticas de sus ocultos semidioses. El pilar negro de Plaga Skaven había sido grabado por la mismísima rata cornuda. El gran pilar negro, en el que los señores de las alimañas solían pensar con satisfacción, o el verdadero compendio de la sabiduría de la cornuda, se actualizaba eternamente. Crecía
crecía desde la raíz como unos dientes roedores a medida que se añadían edictos nuevos en su infernalmente contradictorio catálogo. Raro era el día en que no se aprobaba una nueva ley, así que la columna ya alcanzaba una altura de 150.000 metros, con todo el texto grabado en ella, escrito con letra menuda. Rey Alimaña era el único que afirmaba, lleno de confianza, conocer al dedillo todas las enseñanzas de la rata cornuda. Sin embargo, era una falacia. «Se nos permite llegar tarde, sí, Lurlox. Es nuestro derecho», insistió el señor de todos los señores de las Alimañas. «A muchos lugares hemos de ir y muchas cosas hemos de ver para que así vosotros también podáis verlas». «Nos deshonras», repuso Lurlox. Las sombras que envolvían al asesino impedían que nadie llegara nunca a atisbarlo. Berman Lax, el señor de la sífilis, dirigió a Rey Alimaña un gesto desdeñoso con la mano. Sí, dijo con la boca pastosa. «Ensalcemos al gran Scratch, el de los muchos cerebros y los muchos cuernos». Bermalanx dejó caer la cabeza a modo de reverencia de una manera que podría haberse interpretado como de mofa, pero la putrefacción había consumido buena parte del rostro del señor de la sífilis hasta los huesos parduzcos, así que era imposible saberlo con certeza. Los miembros más serviles del consejo aplaudieron educadamente, y desde protuberancias de piedra de disformidad, cuencas oculares vacías y numerosos ojos dispuestos aleatoriamente a lo largo y lo ancho de cabezas deformadas, miraron de refilón a sus colegas con la firme determinación de ser vistos adulando a su señor. La esquirla de piedra de disformidad incrustada en la cara de Rey Alimaña destelló con una amenazadora intensidad. «No te burles, no me provoques», estampó la garra contra la mesa. «Somos los más eminentes entre los nuestros. La mismísima gran rata cornuda nos habla al oído». Pese a las incontables mentiras de Rey Alimaña, esta afirmación en particular se distinguía por ser en gran medida verdadera. Es más, lo cierto era que le causaba un gran desconcierto que la rata cornuda le hablara al oído. «Oh, no hay duda de que eres el más eminente. Oh, el más pusilánime de los sabios. Oh, el más extragresor de los malhechores», exclamó el señor de las Alimañas, Skregulich. Las prótesis metálicas que le cubrían la parte superior del cuerpo despidieron un vapor verdoso cuando se inclinó sumisamente. «Lameculos», murmuró el señor de las Alimañas Basket. «Propongo que sometamos a votación la expulsión de Skregulich. No tenemos tiempo para estas adulaciones», sugirió Lord Skolbergs, el más gordo y repugnante a los ojos de Rey Alimaña de todos ellos. «¡Silencio!», espetó Rey Alimaña. Sus múltiples voces, que abarcaban todas las frecuencias audibles para el oído de los Skaven, provocaban un efecto profundamente desagradable. «¡Silencio!», repitió por si acaso. Los presentes agitaron las colas y encogieron las orejas en señal de fastidio. «Tenemos un plan en marcha, sí, un plan que debemos supervisar. Señores míos, oh minuciosamente mis señores, en las tierras mortales, grandes señoras de la descomposición se reúnen. Grandes señores de la descomposición urden complots. Se reúnen, así que nosotros, el Consejo Sombrío, los señores de las Alimañas de la descomposición, el verdadero Consejo, también debemos reunirnos». Se produjo un intercambio de protestas e insultos. Rey Alimaña los atajó con una garra y señaló su reflejo en el estanque. «Escuchad, mirad, oled, observad, enteraos», espetó. La superficie del estanque vibró y aparecieron unas burbujas grasientas. La masa líquida comenzó a remolinarse, el agua giraba cada vez más rápidamente y el vórtice atravesó el fondo del estanque, donde apareció un círculo negro, mientras el remolino se hundía hasta el infinito. El resto de los señores de las Alimañas lo observaron con recelo, temerosos de ser arrastrados por él. Sin embargo, Rey Alimaña no compartía su miedo y contemplaba con avidez las profundidades del infinito. De la superficie del fluido ascendieron unas columnas de humo, envolviendo chisporroteantes rayos de disformidad, hasta que se formó una resplandeciente neblina, en cuyo interior cobró forma una imagen.
imagen mostraba una habitación no muy distinta de la sala del Consejo Sombrío, si bien menos majestuosa. En ella había una mesa no tan ornamentada como la del Consejo, rodeada por una docena de tronos parecidos a los del Consejo Sombrío, aunque no tan grandes. Los 12 asientos estaban ocupados por 12 señores Skaven de gran poder, si bien no tan poderosos como la docena de señores que los observaban sin ser vistos. A Rey Alimaña se le pusieron los pelos de punta. Los señores de las alimañas de la descomposición miraban atentamente a los señores de la descomposición mortales. ¿Quién observaba a quién? ¿Dónde se cerraba el círculo? ¿Había conclaves de ratas chillando en las alcantarillas, observadas por señores de las bestias de miradas penetrantes? Había una capa encima de otra de criaturas roedoras más poderosas, urdiendo planes con seres inferiores o frustrándoselos. Rey Alimaña arrinconó esos pensamientos, tan molestos como una pulga en la oreja, en su mente fragmentada. Los Skaven mortales estaban inmersos en un acalorado debate. Las cosas no iban bien. Los gritos y los chillidos se elevaban en un clamor que hacían temblar las paredes. Muchos se habían levantado y se señalaban con garras acusadoras. Algunos se chilleaban en reducido corrillo o se alzaban miradas cómplices a través de la mesa para cerrar acuerdos que se rompían con la misma inmediatez. De la misma manera que Rey Alimaña había exigido el silencio en el Consejo Sombrío, Critis Lik, el señor de la videncia, mandó callar al Consejo de los 13, aunque ni de cerca con su misma majestuosidad. Tenía el pelo blanco y cuernos en la cabeza, y eso debería haberle garantizado la supremacía. Era el líder de los videntes grises, los señores hechiceros de los Skaven, bendecidos por la mismísima rata cornuda y presidente del Consejo en su ausencia. Sin embargo, el resto de los Skaven se le habían revelado. Cristilik estaba alterado y chillaba atropelladamente y sin ninguna autoridad. Aún no había liberado el almizcle, pero el miedo se reflejaba en su rostro, en el hocico tembloroso, en los ojos redondos como platos y en el pelo erizado. ¡Silencio, silencio! ¡Parad de gritar, chillar! Toda la culpa es vuestra. Hemos obtenido grandes victorias en las tierras humanas de Stalia y Tilea. Muchos esclavos, muchos saqueos y botines, dijo Cratch, Garra de Muerte, señor de la guerra del clan Rictus. Todo está transcurriendo de acuerdo con el plan. Las cosas, hombre, caerán pronto. Escuchad al del pelo blanco. ¡No!, espetó un Skaven enorme con una voz profunda. Era negro como la noche e irreductible como las montañas. Lord Gandenwell del clan Morse. Tú has cogido y robado mucho más de lo que te corresponde. Estás poniendo a prueba mi paciencia, ladrón, ladrón, estafador. No pienso escuchar tus balbuceos un segundo más. Mis guerreros del clan, mi victoria, dijo Cratch, haciendo un esfuerzo para hablar pausadamente y sin elevar la voz. ¿Dónde está el trofeo de Ganwell? Te diré dónde, aún en las manos de las cosas enanos, a quienes todavía no habéis derrotado. Algunos Skaven prorrumpieron en risas estridentes, entre ellos, para fastidio de Ganwell, Lord Bascrit, el obeso señor de la guerra y general supremo de todos los ejércitos Skaven. Los señores del cuarto clan más poderoso fruncieron el ceño ante aquel alarde de indisciplina entre los clanes de los señores de la guerra. Lord Mosquitar, del clan Skryre, emperador de los brujos e ingeniero jefe, no parecía impresionado. Demasiados artilugios, demasiadas armas, demasiados símbolos de disformidad dignos de nuevas máquinas. Os concedimos a los clanes de los señores de la guerra para que colaborarais en el gran levantamiento. ¿Qué nos habéis enseñado o mostrado? Sí, muy bien. El lugar Tilea y el lugar Stalia han sido destruidos, arrasados. Un murmullo de chilliditos de aprobación lo interrumpió. Mosquitar levantó las garras abiertas y mostró los dientes en una mueca de disgusto. Sois unos idiotas que aplaudís como unos estúpidos esclavos comida, continuó Lord Mosquitar. Solo habéis destruido las tierras humanas más débiles. Las cosas ranas siguen en sus templos hogares de piedra. Las cosas enanos todavía están en las montañas. Y el lugar imperio no ha sido destruido aún. Negó con la cabeza y su cola se agitó detrás de él.
Es decepcionante. ¿Qué quieres decir gritar? ¿Dónde están tus ejércitos? Preguntó Lord Grisneck, del clan Scap. Las armas no sirven para nada si no hay garras que aprieten el gatillo. Se produjo otra ronda de gritos y acusaciones. Los miembros de la Guardia Albina del Consejo se pusieron tensos y se apresaron para intervenir en favor del bando vencedor si finalmente estallaba un conflicto abierto. «No, no», exclamó Morskitar. «Hablaré. Estampó una calavera de piedra de disformidad pura contra la mesa, que produjo un sonido como el de un cañonazo y le procuró el silencio que deseaba. ¿Por qué me señaláis y apuntáis con la garra de la culpabilidad? En mi opinión, los videntes grises son quienes deberían asumir la responsabilidad. El clan Scruten es el que lo ha estropeado todo», señaló a Crystilic. Sí, chillaron inmediatamente los demás, todos con sus propias razones para despreciar a los magos sacerdotes. «Los videntes, el clan Scruten». ¡Escándalo! Gritó Crystilic. Hace muchos años que lidero este consejo. Lidero esta poderosa asamblea desde hace muchas camadas. Yo hablo en nombre de la rata cornuda. Tú solo hablas en tu nombre, replicó bruscamente Paskrit el Grande. Olió la debilidad de Crystilic y levantó la mole de su cuerpo sobre las patas traseras para encarar a su rival. Hablas en nombre del clan Scruter, siempre intrigando, siempre tramando, siempre mangoneando. ¿Por qué el clan Mor se enfrentó con el clan Rictus? Porque el clan Scurvy perdió a la mitad de los clanes esclavos la víspera de la batalla naval en el lugar Sartosa. La respuesta es que se fue por culpa de los videntes grises. El clan Scruter. La culpa es del clan Scruten, graznó el archiseñor de la plaga Norglich. Todos se pusieron a chillar, salvo el inescrutable señor de la noche Sneak, del clan Essin, que observaba la escena con los ojos semiocultos por la máscara y sin dar la menor pista de lo que pasaba por su cabeza. Nosotros no tenemos la culpa. Vuestra incompetencia y vuestra avaricia os impiden obedecer nuevas legítimas órdenes. Somos las ratas cornudas. Somos los elegidos de la gran rata cornuda. Vosotros lucháis, correteáis como ratas comunes en los muladares de los humanos. Escuchadnos o sufriréis, gritó Crystilic. No, mentiras, engaños. Sembráis la discordia entre nosotros cuando lo único que queremos es colaborar en armonía por el bien de la raza Skaven, replicó Lord Ganwell. Los demás asintieron solemnemente. «Cierto», exclamaron. «Si no fuera por vosotros, conquistaríamos el mundo. Los videntes grises nos malmeten». Todos se habrían clavado un puñal en la espalda sin pensárselo 2 veces a la menor provocación, tanto si los videntes grises manejaban los hilos como si no. El hecho de que los videntes grises solieran manejar los hilos complicaba enormemente las cosas. El Consejo de los 13 estalló en un coro de acusaciones altisonantes. Se olía la inminencia de agresiones físicas. Los señores sombríos observaban la escena con un disgusto creciente. ¿Veis? Dijo Rey Alimaña. Han cosechado grandes victorias y ahora se pelean. Son así. De donde hay no se saca, dijo con indiferencia Vermalax. Aún son unos críos, pero los haremos entrar en vereda. A su debido tiempo veremos, oleremos la verdadera grandeza. Esto no me inquieta. Mis planes para Norglich están bastante avanzados. Sí, repuso Tronsklald, aliado de Rey Alimaña y también señor de la plaga. ¿A quién le importan esas crías escandalosas? Cometes un grave error al dejar al margen al clan Pestilence de los objetivos planes de los demás. También formáis parte de esto, señores de la plaga, dijo Rey Alimaña. Tú y los tuyos queréis mantener la distancia, pero el clan Pestilence no está solo. Piénsalo, recuérdalo. Vermalax soltó un chillido furioso. Nunca los meteremos en vereda. Fracasarán, espetó Baskit. Cosas estúpidas. Discuten mientras el mundo se les escapa entre las garras. Siempre la misma historia. Habrá otra guerra civil.
Plaga Skaven vibrará con el fragor del choque de las espadas. Las cosas hombre y las cosas enanos se recuperarán y los Skaven volverán a las tinieblas. Siempre la misma historia. Sí, dijo Rey Alimaña. Fracasarán. Pero mirad. En el reino mortal, Cristilic estaba de pie y agitaba un puño hacia el resto de los señores de la descomposición para censurarles su estupidez. Por su semblante daba la impresión de que creía que estaba saliéndose con la suya, pues los demás se callaron repentinamente y se dejaron caer en sus asientos con una expresión de asombro en el rostro. Algunos mostraron automáticamente el cuello en señal de sumisión. Otros liberaron el vergonzoso almizcle del miedo, cuyo olor, una acusación de cobardía, impregnó el aire alrededor de la mesa. Cristilic comenzó a pavonearse. Era el más poderoso señor de los Skaven y tenía a los demás comiendo de su garra. Había llegado el momento de restregar su autoridad en las caras de aquella turba revoltosa. O tal vez no. Cristilic había estado tan absorto en su propia oratoria que le había pasado completamente desapercibida la figura que estaba agarrándole justo detrás de él. Del trono de la rata cornuda surgió un humo negro. Las volutas de tinieblas formaron una nube que fue adquiriendo la forma de una criatura enorme y malvada. ¡Ah, por fin! Me gusta el orden, sí. Ahora escuchadme, oídme bien todos. Cristilic dejó la frase en suspenso y comenzó a mover el hocico. ¿Es que no me oís? ¿No me escucháis o leéis bien? 11 cabezas, todas ellas con la firme determinación de no llamar la atención, se movieron simultáneamente para dar una respuesta negativa. Cristilic se volvió y vio que las tinieblas estaban formando una cabeza con cuernos más perfecta que cualquiera que pudiera encontrarse en los lugares más recónditos del mundo, y se tiró al suelo para ofrecer obediencia absoluta. La manifestación de la rata cornuda abrió los ojos y bañó la habitación con una pálida luz verde. En otro lugar se originaron las palabras de poder pronunciadas con voz retumbante y coreadas por unos espantosos chillidos que sonaron como si todas las ratas y los Skaven que habían pisado este mundo gritaran de pavor. «Hijos de la rata cornuda», dijo la manifestación con una voz tan contundente como el derrumbe de un túnel. «Habéis decepcionado a vuestro padre». ¡Oh, el más grande! ¡Oh, rata cornuda! De nuevo os doy la bienvenida al... «Nadie me convoca, manda, Cristilic. Voy a donde quiero y cuando quiero. Yo no tengo amo». Yo... Tu balbuceo es patético. No sigas. Tus planes son sólidos, pero no puedo decir lo mismo de tus alianzas. No permitiré otro fracaso. El clan Scruten ha disfrutado de mi bendición durante demasiado tiempo. Le he concedido mi marca, gran poder y larga vida. La cabeza se agachó para acercarse a Cristilic y sus labios se separaron para mostrar unos dientes hechos de luz chisporroteante. Has dilapidado mi simpatía. Se formó inesperadamente una mano de humo que se cerró como si tratara de atravesar un obstáculo invisible con unas garras extendidas, y el aire se agitó cuando la mano impactó en una cortina invisible y finalmente penetró en la realidad común y siguió extendiéndose. Cristilic chilló horrorizado cuando lo levantaron del suelo cogido de la cola. Sus elegantes ropajes le cayeron del revés y le taparon la cabeza. El almizcle del miedo roció descontroladamente el aire, seguido por unas copiosas gotitas. Los demás tienen razón, pequeño Cristilic. Una segunda mano surgió de las tinieblas, justo de donde acababa de formarse un musculado torso, y una uña levantó delicadamente el borde de la túnica de Cristilic para dejar a la vista su rostro petrificado y acariciarle los cuernos. Pese a todo lo que te he concedido, conspiras para conseguir más. Eres avaricioso. Cuando hay suficiente para que todos quedéis satisfechos, tu codicia acaba aquí. La boca de la rata cornuda se abrió prodigiosamente y Cristilic quedó suspendido de la cola sobre unas fauces que planteaban una infinidad de posibilidades terribles.
Cristilic miró abajo y gimoteó al ver lo que había allí. Misericordia, misericordia, oh el más grande. Redoblaremos nuestros esfuerzos, los triplicaremos, los Sus súplicas culminaron con un grito cuando notó que le soltaban la cola. El vidente gris se precipitó hacia el interior de la boca de su eternamente hambriento dios. La rata cornuda cerró la boca y los ojos con deleite, y cuando volvió a abrir estos, ardían con una luz fría y atroz. Os concederé 13 veces 13 pasos de la luna del caos. Esperaré 13 veces 13 lunas. Regresad a vuestras legiones y a vuestros talleres. Traedme la victoria, traedme el dominio de este reino mortal. Debéis actuar unidos, trabajar unidos, con la determinación de una plaga de ratas que aparecen por las grietas de las alcantarillas y se propagan en la misma dirección. Solo entonces heredaréis las ruinas de este mundo. Solo entonces lo gobernaréis. 13 veces 13 lunas. Si fracasáis, os aguarda el mismo destino que al vidente. La cámara tembló con el crujido de un relámpago de luz verde y los tañidos de una campana, y la gran rata cornuda se desvaneció. Los huesos de Cristilic yacían negros y humeantes en el suelo. El sonido de la campana cesó gradualmente. Los señores de la descomposición se destaparon los oídos, se levantaron del suelo y olfatearon el aire. El silencio que siguió duró 15 latidos de corazón Skaven, ni uno menos. Propongo que sometamos a votación la expulsión de los videntes grises del Consejo, dijo Mosquitar, tragando saliva para humedecerse la garganta seca. El clan Scruten ya no se sentará a mandar a más. Por cuarta vez en la larga historia de los Skavens, una votación se resolvió de manera unánime. Nada más acabar, los señores de los clanes se pusieron a discutir de nuevo sobre qué hacer, y más importante aún, sobre quién debía ocupar el asiento vacío. En el reino de la ruina, los 12 señores sombríos de la descomposición lograron prolongar un poco más el silencio de incredulidad. Skeggridge lo rompió al fin. La gran cornuda no había visitado el reino mortal en muchos años, en siglos, exclamó con un aullido. ¿Qué? Chilló Sothnauer, de pelo blanco como el desdichado Cristilic. Era el paladín del clan Scruten y estaba absolutamente consternado. Sin embargo, prefirió no alzar demasiado la voz para expresar su contrariedad. No fuera a ser que la rata cornuda lo oyera. ¿Ningún vidente en el consejo? ¿Ninguno? Eso es inconcebible. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos?, preguntó Scrollvex. Todos lanzaron miradas nerviosas al trono, temerosos de que su dios decidiera hacerles una visita también a ellos. Era célebre el apetito insaciable de la rata cornuda. Esas crías necesitan a alguien que las guíe, dijo Rey Alimaña con un tono ladino y persuasivo. Unos han nacido para ser esclavos y otros para ser amos. El más fuerte tiene el poder de decidir. La rata cornuda, la gran cornuda, nos ha demostrado el camino. ¿No ha quedado claro? Debemos seguir su ejemplo. Tenemos que presentarnos ante ellos en el reino mortal. Nosotros los guiaremos. Señaló a los Skavens mortales que seguían enzarzados en la discusión. Lord Baskit arrugó el hocico. ¿Quieres que vayamos al reino mortal? Allí somos vulnerables. Encogió la cola. Es demasiado peligroso. Ellos eran inmortales, los elegidos por la reina cornuda, y sin embargo, también se les aplicaban ciertas reglas, como sucedía en todos los moradores de los reinos más elevados. La muerte y el destierro durante 100 años y un día en el reino del caos no eran una experiencia irreversible, pero perderían el sitio en el Consejo Sombrío, y eso significaba una pérdida de poder que ningún señor de las alimañas podía consentir. ¡Cobarde!, gritó Crescutel. Se levantó acompañado por el repiqueteo de la armadura. Crescutel poseía el brazo más poderoso de todo el Consejo, si bien todo lo que le sobraba de fuerza le faltaba de inteligencia.
Askit soltó un chillido con los dientes apretados y sacudió la cabeza hacia adelante. En este caso tú, Lord Crescutal, deberías ir a las tierras de los mortales y correr el riesgo. Demuestra a prueba lo valiente que eres. Crescutal gruñó y se dejó caer en la silla. Yo iré, dijo con arrogancia Vermalanx. No me da miedo. Iré a la tierra de las cosas ranas y guiaré a las grandes plagas. Sí, ve, exclamó con entusiasmo Tronsgrail, que tomó la precaución de no prometer seguirlo. Yo también iré, anunció Sothnauer. Está mal, fatal, que no se siente ningún vidente en el consejo. Les ayudaré a recuperar el lugar que les corresponde. Debemos espiar los pecados que hemos cometido contra la rata cornuda. Se lanzaron rápidas miradas suspicaces. Estaban urdiéndose complots y fraguándose planes. Era obvio que otros irían sin declarar abiertamente sus intenciones. Un riesgo extraordinario para lograr un premio efímero amenazaba de nuevo el equilibrio del alma Skaven. Sothnauer tiene razón, dijo Rey Alimaña. Los videntes grises siguen siendo la clave. La niebla que flotaba sobre el estanque se disipó. Los señores de los Skaven mortales desaparecieron. La imagen fluctuó y se materializó un angosto pasadizo, uno de los miles que conducían a los atestados con fines de plaga Skaven. Los señores de las alimañas movieron los hocicos con nerviosismo y mostraron los dientes cuando lo reconocieron instintivamente, a pesar de que cambiaba todos los días. El hogar de todos los Skaven. Ahí, estimados señores, exclamó Rey Alimaña. Ahí está nuestra arma. Una figura con el pelo blanco corría a toda prisa, echando un vistazo por encima del hombro cada 2 por 3. Acompañaba una enorme rata ogro, de quien un paso equivalía a 15 del vidente gris. ¿No es ese?, preguntó Vermalax. No puede ser, dijo Crescutal. Es él, exclamó Baskit con un grito ahogado. Thanquol, gritó Porspalk. ¿Por qué él? Inquirió Grunskill, que por fin había encontrado un motivo para hablar. Es un inútil. Se ha entregado gran poder a ese cornudo. ¿Y qué ha hecho con él? Lo ha derrochado, malgastado. De todos, él es, de largo, el peor. No ha sabido utilizarlo. Cierto. ¿Cuántas veces nos ha fallado Thanquol, el gran vidente gris?, dijo Lurlox. La rata cornuda debería comérselo a él también. Muchas veces, chillaron los demás. Nos ha fallado. Es su culpa. Mirad, observad lo débil que es, dijo Baskik. Siempre va con la cola encogida y a punto de soltar el almizcle del miedo. Es débil. De su boca solo salen excusas y más excusas. Jamás logrará nada. Es un cobarde, espetó Skrewich, que poseía ciertas virtudes, pero en ningún caso era un héroe. Idiota. La cosa enano y la cosa humana han frustrado sus planes muchas veces, dijo Crescutal. El desastre de Null. El bochornoso de su invocación fallida, dijo Baskit. Los demás asintieron con vehemencia. Más de uno de ellos había estado preparado para entrar en el mundo de los mortales aquel día, pero Thanquol lo estropeó todo. Rey Alimaña levantó una garra y gruñó con los dientes apretados. Es todas esas cosas y más. Incompetente, escoria. Él tiene una parte de culpa de que ningún vidente gris se siente en el consejo del mundo mortal. ¡Incompetente!, chillaron los demás. ¡Idiota!, gritó Tronsgale. Deberíamos matarlo, destruirlo, no ayudarlo. Sí, es un incompetente. Y sí, es un idiota. Pero es nuestra mejor baza. ¿Cómo? Lord Screech ha perdido la cabeza, dijo Vextirix, el señor de las alimañas, guerrero. Sacó pecho. ¡Basta ya! Tengo derecho a veto. ¿Estás desafiándonos, el más grande de nosotros?, preguntó Rey Alimaña. Vextirix se volvió hacia sus colegas en busca de apoyo, pero estos miraron a otro lado y dejaron clara su postura.
Vidente Gris Zanquol aún puede prestarnos un gran servicio, sí, dijo Soothnaber. Tienes mucha fe en él, repuso Basket. Thrones Travel tiene razón. Es una pérdida de tiempo. Deberíamos matarlo, asesinarlo muy lentamente y buscar a otro. Rey Alimaña acarició la superficie del pestilente estanque y las ondas que se formaron recorrieron la imagen que rielaba en el líquido. No, tiene que ser él. ¿Con qué derecho dispones? Votemos, chilló Vestrilix. Eso, votemos. 10 contra 2. Vosotros perdéis. Soothnaber, Screech, balbuceó Vermalangs. No somos 2 contra 10. Nada de eso. Has contado mal. 2. Solo veo 2 idiotas. Somos 3 contra 10, dijo quedamente Rey Alimaña. Miró de manera significativa en dirección al trono de la rata cornuda. Tal vez fuera un efecto de la luz, pero daba la impresión de que los ojos de piedra de disformidad, incrustados en la parte superior de la efigie, brillaban con más intensidad. Se instaló el silencio en el consejo y las colas se encogieron. Los ojos, como cuencas de los señores de las alimañas, lanzaban miradas debajo de unos cuernos que temblaban, solo un poco, de miedo. Propongo que demos a Zanquol una oportunidad, dijo Postpark. El poderoso Lord Screech me ha conmovido. Sí, chilló estridentemente Basket, hablando directamente al trono vacío. Voto que sí. Yo también, dijo Tronsdale. Si ha de ser así, que así sea, masculló Vermalangs. Uno detrás de otro, los señores de las alimañas votaron. La moción fue aceptada por un estrecho margen. En el Consejo Sombrío todavía no se había aprobado nada por unanimidad. Rey Alimaña miró a Verstyrix, retándole a que hiciera valer su derecho a veto. El antiguo señor de la guerra lanzó una mirada al trono vacío y luego vio algo en la superficie de la mesa que requirió su atención inmediata. Está decidido, pues, anunció triunfalmente Lord Screech, Rey Alimaña. Rasguemos el velo que separa ambos mundos. Rondemos de nuevo las tierras de los mortales. Dividíos, dispersaos, e id a buscar a vuestros favoritos. Escrutó con avidez el estanque. Id a donde queráis. Corred todo lo que podáis. Utilizaremos a Zanquol. Zanquol arrugó la nariz. Su famoso sexto sentido había detectado que estaban observándolo. Paseó la mirada por la pestosa callejuela en la que se encontraba, por las ventanas torcidas y el contorno de los tejados recortados sobre la noche neblinosa, por los callejones donde pasarelas combadas se adentraban en las alcantarillas abiertas. Se estremeció a pesar de que no advirtió amenaza alguna. Su glándula de almizcle se contrajo. ¡Bah! Asustado por mi propia sombra. Se reprendió. Señaló con la garra a su guardaespaldas. ¡Destripa huesos! ¡Vamos! Y así, ajeno a la atención que había depositada en él en ese momento, Zanquol continuó su paseo furtivo por Plagueskaven.